nuestra hermana Catherine con nosotros para que ella nos dé lo que Dios le ha dado para su iglesia. Así que ella con nosotros. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga de una manera muy especial. Amén. Gracias, pastor, por este tiempo. Es un privilegio muy grande poder saludarles una vez más y reunirnos en este lugar que es casa del Señor. Aleluya. Pues el hecho de que usted y yo estemos acá rindiendo culto al Señor es porque este lugar se convierte en casa de oración. Entonces estamos aquí porque amamos al Señor y porque esperamos su venida. Vamos a entrar de lleno a la enseñanza de esta hermosa noche, y para ello yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 14. Primera de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 14 y 15. Cuando usted lo encuentre, se pone de pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Amén. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a orar. Padre maravilloso que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, por este privilegio que nos das de estar en tu casa reunidos, Dios mío, una noche más rindiendo culto a ti, Señor. Nos das el privilegio de poder presentarnos delante de ti y de recibir tu palabra, tu voz en nuestros corazones. Por eso te pido, Señor, que tú me permitas exponer tu palabra con fidelidad, que hables a través de mi vida a tu iglesia y que puedas, Señor, enseñar fielmente tu palabra a través de la Escritura, pues yo estoy totalmente segura, Señor, que tú vas a hablarnos en esta noche. Y te doy gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Puede usted sentarse. Y el tema de esta noche es: Dios es santo y merece reverencia. Ese es el tema de la enseñanza. Y sabe que escuchaba la oración de mi hermano Ten, y realmente pienso que el Señor lo guió. Una parte de la oración, él decía que esta enseñanza venga a alertarnos, que nos haga ver lo que no está bien en nuestras vidas, que nos haga tener conciencia en nuestras vidas. Y la verdad es que ese es el enfoque de esta enseñanza. Y le repito el tema: Dios es santo y merece reverencia. ¿Saben que los historiadores a menudo tratan de dar etiquetas a las diversas eras que estamos viviendo hoy día? Le han puesto la edad de la razón, la generación perdida, la generación de cristal, la era del engaño, etcétera. Podríamos mencionar varias eras, nombres que ellos le han puesto, ¿verdad? Pero yo creo que la era que a nosotros como hijos de Dios nos ha tocado vivir, o que estamos viviendo, sería la era de la irreverencia. ¿Por qué? Porque en este mundo ya casi nada es sagrado. El ser humano ya casi nada considera sagrado. Todos creen que pueden actuar a su manera. Vemos cómo se ha profanado la casa del Señor, la que debería de manejar santidad, se ha profanado. Yo sé que usted ha visto noticias, ha visto videos, ha visto información en las redes sociales de todo lo que se practica dentro de la congregación. Obviamente, pues son personas usadas por el enemigo que no tienen temor a Dios en sus corazones. Es una total irreverencia que se está viviendo en la casa del Señor.
leíamos que Pablo a Timoteo le dice: te escribo esto, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, pero si yo me tardo en llegar, quiero que tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es decir, que nosotros somos responsables de lo que aquí acontece, porque como les decía al principio, en este lugar nosotros nos reunimos a rendirle culto al Señor. No es que este lugar sea santo, es que este lugar se hace santo porque hay un Dios santo y hay un pueblo santo que se reúne a alabarle y a adorarle a Él. Gloria sea a Dios. Y antes de adentrarme en el texto que vamos a leer, para enfocarnos en la enseñanza de esta noche, yo quiero leerles una frase que la dijo G.K. Chesterton, y dice: para entrar en la iglesia hay que quitarse el sombrero, pero no la cabeza. El enfoque de este autor es que la fe no es algo que tiene que ir alejado de la razón. El enfoque del autor no es que la fe se basa en emociones o en sentir cosas y dejar la cabeza fuera. Es decir, de que la fe tiene que tener conocimiento. Nada de intelectualidad, nada de racionalidad, y que la fe se basa a veces solamente en seguir emociones. No es así, sino que el autor deja claro una cosa, y es que la fe va de la mano con el conocimiento. No hay que dejar fuera la cabeza de la iglesia. No es simplemente apagar la cabeza cuando nosotros entramos a este lugar y dejarnos llevar por todo lo que se nos diga, porque nosotros tenemos que tener mucha sabiduría para discernir y para interpretar lo que el Señor quiere hablarnos. El apóstol Pablo dice que nosotros debemos presentar a Dios un culto racional. Es decir, que tenemos que usar la razón a la hora de ofrecer un culto al Señor. No es solamente que nos reunamos acá, oramos, cantamos, nos predican y nos vamos. No, nosotros tenemos que saber qué es lo que nosotros estamos haciendo acá. Nosotros debemos saber, o yo no sé si alguna vez usted se ha preguntado por qué se levantan o no las manos a la hora de la alabanza y la adoración. Un predicador dijo en cierta ocasión que el momento donde la mayoría de cristianos mienten es en la alabanza. Y sabe que no está lejos de la realidad, porque muchas veces nosotros decimos: quiero levantar a ti mis manos, y con las manos abajo. Y estamos cantando una falsedad, estamos cantando una mentira, porque si yo estoy cantando quiero levantar a ti mis manos, las voy a levantar ante Él. Me postro ante ti, mi Dios, mi Rey. Me voy a postrar, porque si solo canto, estoy cantando una mentira. Entonces, por eso el apóstol Pablo decía que debemos ofrecer a Dios un culto racional. Pero como le decía, muchas veces nosotros entramos a la iglesia y dejamos la cabeza afuera, nos dejamos llevar por cualquier cosa, y eso es muy peligroso, porque nosotros como hijos de Dios tenemos que saber bien qué es lo que estamos haciendo en este lugar. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que estamos agradando a Dios? Muchas veces hay algunos que han dejado el catolicismo, han salido de esa religión y dicen: yo estoy en la iglesia verdadera. Pero ¿cómo sabe usted que está en la iglesia verdadera? ¿Cómo sabe usted que realmente lo que acá se nos está enseñando es la palabra de Dios? Y obviamente yo no estoy poniendo en duda que estemos en una iglesia verdadera. El detalle aquí es que muchas veces nosotros no sabemos por qué esta es una iglesia verdadera. Y hay una religión, no sé si sucede acá, pero al menos allá en Guatemala sucede mucho, que estas personas andan de casa en casa
tocando puertas, exponiendo la doctrina de ellos. Y son los testigos de Jehová y los mormones. Ellos salen en grupo, salen de casa en casa. Yo me daba cuenta de que cuando no les abrían luego en un lugar, se quedaban ahí tocando, hasta que les abrieran. No se desesperaban, sino que ahí se quedaban hasta para descansar. Pero ellos muchas veces le hacen preguntas a uno, porque esa gente que anda ahí está empapada de su religión. Y si nosotros no estamos fundamentados en la verdad, ellos muchas veces nos pueden confundir, nos pueden enredar con las doctrinas que ellos enseñan. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que esta es la iglesia verdadera? ¿Qué responderíamos nosotros cuando alguien nos diga qué es un culto? ¿A qué va usted al culto? ¿Qué es lo que hace en el culto? No, nuestra respuesta no puede ser yo voy a cantar, orar, predican y me voy. No, porque ese no es el sentido del culto. Entonces nosotros no debemos dejar la cabeza afuera, porque si no, la sociedad nos va a hacer creer en las modas que ellos tienen. Que si la moda es feminismo, seamos feministas. Que si la moda es el machismo, sigamos la moda del machismo. Y si la moda es una o es otra, pues sigamos esa moda. Pero los hijos de Dios no debemos de dejar la cabeza afuera. Cuando entres en la iglesia, quítate el sombrero, pero no te quites la cabeza. Es decir, presta atención a lo que escuchas. No digas amén a cualquier cosa. Analiza lo que te están diciendo. Porque muchas veces, no de manera intencional, pero los predicadores cometemos errores. A veces decimos cosas que no deberíamos de decir o damos malas interpretaciones, no con el fin de confundir al pueblo, sino porque somos humanos y nos equivocamos. Y es por eso que el pueblo de Dios tiene que estar atento a cada palabra que se les está enseñando. Vemos esto que pasa muchas veces en las iglesias que, las han denominado las iglesias de la prosperidad. Y es que dicen, ¿quién vino a recibir aquí su milagro? Amén, grita la gente. ¿Quién vino a buscar su bendición? Amén. El Señor tiene esto para tu vida, pero tú tienes que darme esto. Amén, dice la gente. Y cuando nos vamos a buscar en la palabra de Dios, la Biblia no dice nada al respecto. Pero ¿por qué está pasando esto? Porque la gente va a la iglesia por modas. Ahora es una moda ser cristiano. Ahora antes la gente se avergonzaba de decir que era cristiano. Hoy no, hoy es una moda, es un lujo. Pero el ser cristiano es algo muy diferente a ser realmente un hijo de Dios. Y nosotros tenemos que saber por qué estamos aquí. La iglesia no es un lugar para dejar afuera la cabeza. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros le adoremos sin conocimiento. Dios quiere que sepamos qué es lo que hacemos cuando le adoramos. Dios quiere que usted y yo le adoremos a Él de la manera que Él ha determinado que lo hagamos y no de cualquier forma. Pero más allá del enfoque de esa frase, la frase empieza diciendo, para entrar en la iglesia hay que quitarse el sombrero. Y realmente esa es la palabra o la parte que me interesa de hoy. ¿Por qué? Porque actualmente parecería una tontería decir eso. Pero en los tiempos en los que fue dicho esa frase, los hombres de ese tiempo solían usar sombrero de diferentes tipos. No las gorras modernas de hoy, sino los hombres de a sombrero, ¿verdad? Pero si algo mirábamos en ellos, o no sé si usted perteneció a la edad donde se vio eso, o lo vio en alguna película donde solo salen hombres con sombrero, cuando ellos entraban a un lugar, se quitaban el sombrero. Cuando ellos llegaban a su casa, lo primero que hacían era quitarse el sombrero, colgarlo en un clavo y luego entrar a casa. Ellos se quitaban el sombrero. Si iban a una tienda, se quitaban el sombrero.
Entonces era la costumbre. De hecho, hoy día en algunos lugares, por ejemplo en los bancos, al menos allá en Guatemala, si uno lleva una gorra, no lo dejan entrar así. Le dicen que se tiene que quitar la gorra porque ellos deben ver bien la cara de uno. Entonces, no tanto por reverencia ni por respeto, sino porque ellos necesitan ver la cara del individuo. Amén, hermano. Yo todavía alcancé a ver señores, cuando yo estaba bastante pequeño, que venía una mujer por el camino, ellos le saludaban con forma de respeto, quitándose el sombrero y saludándole, haciéndole con un respeto. Y ahora, pues, la nueva generación creo que no, ni la gorra, solamente creía que yo podía hacer. Y para comer también, fuera de los restaurantes, se quitaban antes, y entonces era como algo que se ha perdido, el respeto, que ahora ya vamos por un camino y no saludamos a nadie. Amén. Así es una verdad lo que usted dice, hermano Gilberto. Amén. Escuchando lo que está enseñando, ¿verdad? Y me hace recordar de cuando trabajaba en la base militar. Y creo que algunos que han sido soldados pueden estar de acuerdo de que los soldados también, cuando entran a un lugar, ellos cuando dan su gorra se lo quitan cuando van a entrar, por respeto, porque pues siendo así, siendo de lo que pertenece, pues ellos dan a respetar y es su forma de dar respeto al lugar que entran. Así es una realidad lo que ustedes han dicho, y bueno, pues es lo que se les estaba diciendo, ¿verdad? De que en ese tiempo había como que más respeto, más reverencia, y hoy día lo hay, pero solo en lugares que los seres humanos consideran que deben de respetar. Quizás no lo hacen por principios, por valores, por reverencia, sino porque hay que hacerlo, porque saben que si no lo hacen, pues se van a ver mal, ¿verdad? O porque piensan que les pueden decir que deben de guardar ese respeto. Pero hoy día, en la actualidad, ya no se ve eso, como decía mi hermano Gilberto. ¿Cuántos llegan a casa a comer, quizás han andado fuera o están en un restaurante, ya no se quitan la gorra para comer? Y si no se quitan la gorra para comer, mucho menos van a orar por sus alimentos, porque se ha perdido ese respeto. Y la verdad no vamos a hablar tanto del hoy, porque hoy la gente la palabra de reverencia ya no la tiene, ya no hay valores, ya no hay principios. Muchos dicen, ¿qué más da la gorra? Y ese es el argumento que ellos usan, ¿qué más da? Y es como que restarle valor a los principios. Y antes se tenía un principio. Cuando alguien entraba a una iglesia, pensaba, si me lo quito en casa, si me quito el sombrero en una tienda, ¿cuánto más en la casa de Dios? Había respeto, pero hoy ya no hay de eso. Y no se trata solo de la gorra. Hoy la gente entra aquí como se le da la gana. Yo no sé si usted ha visto que hay iglesias donde las personas suben como se les da la gana, con ropa extremadamente extravagante. Hay unos pastores que los han denominado los pastores fashionistas. Por ética no voy a mencionar sus nombres, pero es realmente como dice la palabra, que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, porque esta gente ya no tiene ninguna clase de respeto. Y quizás usted y yo no nos atrevamos a venir con sombrero o con gorra porque sabemos que no es adecuado, pero quizás si traemos un juguito por ahí, unos dulces escondidos por ahí, unas golosinas por ahí, y es la casa del Señor, y estamos en la casa de Dios. Esto no es un parque. ¿Cuántos padres hay hoy día que le dan una galleta al niño? Que dejan que los niños se coman un caramelo, que empiecen a comer cualquier golosina, que empiecen a ver el teléfono. Y no solo los niños,
sino muchas veces los jóvenes. Y lo más vergonzoso es que los adultos también, cuando que son quienes deberían de dar un ejemplo. Entonces ya no hay respeto, ya no hay reverencia en la casa de Dios. Muchas veces el predicador está aquí, quienes predican saben que es un desgaste estar estudiando la palabra de Dios, es un desgaste mental en nuestro cerebro. Uno anda investigando, uno anda leyendo, estudiando, orando para traer un buen alimento al pueblo. Pero muchas veces el predicador se está desgastando en este lugar y la gente ya no está prestando la atención debida. Están platicando, están viendo el teléfono, no les importa lo que aquí se está hablando. Y muchos hasta dormir venimos a este lugar. Entonces no se trata de la gorra. El tema aquí no es quitarse el sombrero. El tema aquí es el respeto por el lugar en donde nosotros estamos. Pero la iglesia ha perdido la reverencia en la casa de Dios, se ha perdido el respeto. Y la gente cree que esto es una plaza pública o la sala de su casa, el parque de la calle. La gente cree que cada uno puede hacer o deshacer en este lugar. Ya no hay respeto por la casa de Dios. Y ¿sabe algo? Yo pienso que no hay nada más vergonzoso y nada que indigne más que empezar a hacer limpieza en este lugar y encontrar la cajita de un jugo tirada, una botella de agua, un montón de envoltorios de dulces, porque no se tiene ni siquiera la amabilidad o el pensamiento de al menos me lo comí, lo voy a guardar. No estoy diciendo que este lugar sea para comer mientras está el servicio, sino que al menos lo poco que se podría hacer es no dejar la basura tirada. ¿Cuántas veces se encuentran chicles pegados abajo de las sillas? Y sabe que yo por mucho tiempo hice limpieza en la iglesia donde yo me congregaba antes. Las sillas allá son de plástico y muchas veces con los jóvenes nos poníamos a lavar el mobiliario, a hacer una limpieza general en el templo. ¿Y cuál era la sorpresa? Que hasta 10 chicles en una sola silla. ¿Por qué? Porque la gente ni siquiera tiene el respeto de ir a depositarlo al bote de basura. Entonces, ya no hay valores, ya no hay respeto por la casa del Señor. ¿Cuántas veces se ve a gente masticando chicle en la casa del Señor? Cuando está la alabanza, cuando se está predicando. Y qué vergonzoso. Yo no sé si usted ha visto a un animalito, la vaca, por ejemplo, que se caracteriza por la forma tan peculiar que tiene para masticar. ¿Perdón? El cabro. Entonces, no ni siquiera tenemos como que la moderación de no ofender a los que están a la par, de no ofender al que está enfrente, sino que lo hacemos como que para que nos miren qué estilo tenemos al masticar. Se ha perdido la reverencia en la casa del Señor y eso realmente es vergonzoso. Pero nosotros, los cristianos, tenemos dos opciones: o nos adaptamos al curso de los tiempos y nos modernizamos con ellos, o nos afirmamos en la verdad. ¿Qué es lo que quiere usted? Pero es que en la casa de Dios debe haber reverencia. Quizás esta no sea la iglesia más popular, quizás no seamos la iglesia más divertida, seguramente no es la iglesia que la mayoría de jóvenes disfrutarían estar aquí. Pero nosotros no tenemos que ser ni la iglesia más divertida, ni la iglesia que más quieran los jóvenes, sino que nosotros tenemos que ser la iglesia más fiel a Dios. Amén. Hermano Gilberto. Yo quiero opinar algo. Fíjense que hace años tuve la oportunidad de conducir buses urbanos y pocas veces tuve yo que recordarle a alguien que no podía abordar el bus con un vaso de gaseosa.
porque ya la gente que allá afuera conoce inmediatamente, tiraban al cesto de la basura de la parada de bus y entonces pues huían. Fueron poquitas las ocasiones, yo no recuerdo, que tuve que recordarle que no podía subir en alguna bebida, como en vaso. Y me llama la atención porque ese es un lugar público que bien cualquiera pudiera, ¿no? Ahora en la casa del Señor, imagínense, y otra cosa, tal vez pues no sea la casa del Señor, pero los vehículos de la iglesia en unas ocasiones se han utilizado como basureros, y ahí se ha encontrado hasta huesos de pollo muchos meses, porque por tiempo yo más conducía. Entonces como que es una costumbre que viene de ese tiempo, y creo que el Señor nos está hablando ahora para que nos entendemos. Amén, hermano. Así es, y es que realmente si nos ponemos a pensar, hay muchos lugares donde en la puerta, en la entrada, hay un letrero donde están las prohibiciones como no fumar, no ingresar alimentos, no armas de fuego y así. Y uno ahí no lo hace. ¿Por qué? Porque sabe que si uno lleva algo de lo que está prohibido, no lo van a dejar entrar. O lo tira o lo deja afuera o no lo dejan entrar. Pero es que nosotros nos acomodamos, porque es la iglesia, que porque el pastor no va a ver. ¿Saben que yo vi una escena curiosa allá en la iglesia en Guatemala? En una ocasión que estaba de ujier y vi a 2 niñas, eran mis sobrinitas, y ellas habían agarrado un método bastante... no sé cómo decirle, pero es que los niños tienen la inteligencia y a veces la utilizan para lo malo. Pero ellos, para que el pastor, que es mi padre, no las viera, en una mochila llevaban la golosina. ¿Y qué hacían ellas en el tiempo de la adoración? Porque allá es igual que acá, que siempre al iniciar hay un momento de oración y adoración. ¿Qué hacían ellas? Que por debajo de la silla se pasaban la mochila. Sacaba una golosina, se la metía a la boca y después se la pasaba a la otra. Y así se estuvieron, hasta que me di cuenta y pues se habló con las niñas. ¿Por qué? Porque hay que enseñar el respeto y la reverencia en la casa de Dios. Independientemente de lo que la gente quiera o de lo que la gente diga, porque muchas veces a la gente no le gusta que haya doctrina. A la gente no le gusta que hayan reglas, y muchas veces cuando se quieren formalizar o tomar en serio las reglas, la gente prefiere irse. Y mi papi decía una frase: aunque 30 nos quedemos acá, si esos 30 se quedan siéndole fiel a Dios, yo me doy por bien servido. ¿Por qué? Porque se les está enseñando la palabra del Señor. Porque cuando el Señor me pida cuentas a mí como pastor, Él no me va a decir cuánta gente reuniste, no, sino cuánta gente fiel hay, cuánta gente aprendió, cuánta gente se mantuvo firme en los caminos del Señor. Entonces, nosotros tenemos, como hijos de Dios, debemos y tenemos la obligación de ser reverentes en la casa del Señor. Nuestro trabajo como iglesia es recuperar los valores bíblicos. No está mal avanzar con el tiempo, no está mal disfrutar de las comodidades como aire acondicionado, por ejemplo, sillas cómodas, microfonía, actualizarnos o modernizarnos en algunos aspectos, pero los fundamentos y valores de la iglesia no pueden cambiar. ¿Por qué no pueden cambiar? Porque Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, y seguramente mañana Él seguirá siendo el mismo. Los valores en la sociedad pueden cambiar, pero Dios no cambia. Podemos cambiar de edificio, podemos cambiar las paredes, podemos hacer cambios materiales en este lugar, pero los valores no los podemos cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser una iglesia fiel a nuestro Dios. Y sabe que Dios llamaba bueno a algo en el libro de Génesis, y hoy día le sigue llamando bueno.
En ninguna parte de la Biblia se va a encontrar que Dios al pecado ahora le esté llamando bueno. Claro que no, porque Dios es el mismo. Dios no cambia. Los que nos queremos modernizar muchas veces somos nosotros, pero Dios no cambia. Y vamos a leer el texto donde quiero centrarme, en Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1. Un libro escrito por el sabio Salomón. Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1. Yo se lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Y dice: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. En la versión que normalmente manejamos dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. Entonces acá Salomón está investigando el sentido de la vida. Si usted lee Biblia, sabe que Salomón ha buscado el sentido de la vida en el dinero, en comprar un montón de cosas, en las mujeres, pues fue el hombre que más mujeres tuvo, en los placeres, en el vino, en el conocimiento, en la sabiduría, en la necedad. Y al final Salomón termina diciendo que todo es vanidad y correr tras el viento. Pero de pronto Salomón hace un stop y él dice, él está queriendo enseñar sobre religión en todos los escritos que él tiene. Y según muchos comentaristas dicen que lo que Salomón está queriendo decir es que hay personas que buscan el sentido de la vida en la religión, pero no lo encuentran. No lo encuentran en el alcohol, no lo encuentran en el vicio, no lo encuentran en lo material, no lo encuentran en comprar cosas, ni siquiera en las mujeres o en los placeres de la vida. Entonces muchas personas agarran o profesan una religión para ver si ahí encuentran el sentido de la vida, pero luego se dan cuenta de que no, ni siquiera en la religión hay sentido de la vida, porque sabemos que el Evangelio no es religión. El Evangelio es poder de Dios. Entonces Salomón empieza diciendo cuál debería ser nuestra actitud en la casa del Señor. Dice: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Y es que tenemos que analizar ese guarda tus pasos. ¿Por qué? Porque cuando Salomón dijo eso, había un templo físicamente donde habitaba la presencia del Señor. Salomón, él construyó el templo donde estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, donde habitaba la presencia del Señor. Y muchas veces nosotros decimos, o como conocemos, que ya no vivimos en ese antiguo pacto. Entonces la Biblia dice que Dios ya no mora en templos hechos por manos humanas. Eso lo dice el libro de Hechos, capítulo 17, 24. Entonces, el que Dios ya no more en un templo hecho por manos humanas no nos debe llevar a pensar que la reverencia para Dios era en ese entonces, porque y decir que esa reverencia en este templo no es necesaria. Claro que no. Salomón está diciendo: cuida tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Y alguno podrá decir: bueno, me voy a comportar en la casa de Dios, pero allá afuera puedo hacer lo que se me dé la gana. Y no es así,
¿Por qué? Porque 1 Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ahora la cosa se puso más difícil, porque si nosotros somos la casa de Dios, en todo momento tenemos que tener reverencia. Ahora la cosa no se nos ha puesto más fácil, se nos ha puesto más difícil, porque no vamos a un sitio donde Dios habita, porque ahora Dios habita en nosotros y Él querrá esa reverencia en todo tiempo y en todo lugar. La cosa no se pone más fácil, amados hermanos. Salomón dice: guarda tus pasos o cuida tus pies cuando vas para la casa de Dios. Salomón lo que quiere usar en esa expresión es un argumento, que lo que quiere decir es: cuida la manera como te conduces, vigila la forma como andas, vigila la forma como vas, cómo caminas, cómo te acercas o cómo te mueves en la presencia de Dios. Vigila la forma con la que te acercas a orar, vigila la forma con la que te acercas a dar culto, cuida la manera como te diriges a la iglesia. Salomón está advirtiendo a las personas que cuando van a la casa de Dios, van a adorar a Dios, van a ofrecer un culto a Dios, entonces no pueden ir de cualquier manera. Salomón está diciéndole a la gente que el culto no empieza cuando se enciende un micrófono. Es que nosotros ya debemos venir conscientes de lo que aquí venimos a hacer. Una persona que guarda su casa, sus pasos, cuando va a la casa de Dios, no llega tarde a la casa de Dios, porque ya ha preparado el culto desde su casa. Dice: no voy a llegar tarde a la casa de Dios, porque es irrespetuoso ser impuntual, es irrespetuoso llegar tarde, es irrespetuoso molestar, es irrespetuoso interrumpir. Yo voy a hacer lo posible en llegar antes para tomar asiento, para no andar de arriba y para abajo cuando el servicio ha empezado. Guarda tus pies cuando vas a la casa de Dios. Si el niño me va a pedir comida, pues se la doy antes. Si el niño va a tener sed, le doy jugo, le doy pacha en casa, se lo doy antes. Si el niño va a querer algún juguete, le voy a enseñar que es en casa donde él tiene tiempo para jugar. ¿Por qué? Porque mi corazón ya se ha preparado para ir a la casa de Dios. Entonces, nosotros tenemos que preparar nuestra actitud antes de encaminarnos a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque no debemos de dejar que los niños hagan lo que se les da la gana. Yo sé que posiblemente pueda meterme en problemas acá, pero lo siento por usted. No por la palabra, porque la palabra es dura y hay que recibirla. Gloria a Dios. Pero ¿cuántos de nosotros somos irreverentes en la casa de Dios? Llevamos a los niños 2, 3, 4, hasta 5 veces al baño. Eso es vergonzoso. Eso es penoso. Eso es ser irrespetuoso para con Dios. Porque sabemos que si venimos a dar culto es porque aquí hay un Dios vivo. Un Dios que tiene ojos porque ve, que tiene oídos porque escucha. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Pero ¿qué es lo que pasa en estos tiempos? Que no les enseñamos disciplina, no les enseñamos a respetar la casa de Dios. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí muy importante, porque no me refiero a los niños que son de brazos, a los niños que aún no entienden, a los niños que por más que uno les diga cállese, no va a entender.
entender, no va a hacer caso. ¿Por qué? Porque aún no ha llegado a la edad donde ya puede entender. Hablo con los padres de los niños que ya están grandes, los padres de los niños que entienden qué significa la palabra no. ¿Usted sabe qué significa no? No. No es no. Y es que ese es el problema, que aún los adultos no entendemos el no. Y si nosotros no lo entendemos, ¿cómo vamos a querer que nuestros hijos lo entiendan? ¿Por qué? Porque muchas veces el pastor advierte cosas desde aquí y a nosotros como que nos vale, nos hacemos los locos, diciéndolo comúnmente, ¿verdad? No nos interesa. Y si nosotros no obedecemos, ¿cómo vamos a esperar obediencia de nuestros hijos? Pero ¿sabe que según los estudiosos dicen que el 50% de los niños comprenden una prohibición cuando tienen 8 meses y 3 días? El 75% entiende una prohibición cuando tiene 10 meses y 4 días. Y el 95% de los niños ya entienden perfectamente cuando tienen 14 meses y 8 días. Es decir, que hasta los 15 meses los niños entienden una prohibición. Es decir, de que ellos empiezan a entender qué es una palabra, qué significa la palabra no. Pero ellos la entienden, pero aún no tienen el significado. Ellos se quedan como que en la luna pensando qué significa no, porque aún no tienen la capacidad o no han desarrollado perfectamente su coeficiente intelectual. Pero según los estudiosos dicen que los niños que ya tienen más de 3 años tienen que obedecer. ¿Por qué? Porque a partir de los 4 años los niños ya empiezan a saber cómo funciona el mundo. Ellos son capaces de expresar sus opiniones y de hacer preguntas complejas. Yo sé que usted sabe que eso es cierto, porque si usted es padre y ha experimentado cada etapa de su hijo, hay unas preguntas que los niños hacen que a uno lo ponen color de hormiga, que uno no sabe ni qué decir ni qué responder. ¿Por qué? Porque a la edad de 4 años los niños empiezan a experimentar el mundo y ellos quieren saber qué, por qué y para qué. Entonces, a la edad de 4 años en adelante, ya no le podemos hacer creer a los niños que a los bebés los trae la cigüeña, porque no nos van a creer. Se van a reír de nosotros y nos van a explicar perfectamente cómo es que vienen los bebés al mundo. ¿Y saben cuál es la prueba más grande de eso? Es que la mayoría de niños de 4 años ya pueden manejar un dispositivo móvil y a veces hasta de más temprana edad. Entonces, si ellos ya entienden la tecnología, pueden entender perfectamente que este lugar se respeta, que aquí no pueden andar corriendo y haciendo desorden, porque ellos ya entienden y porque ya tienen que obedecer. Ellos tienen que entender que Dios es santo y que no le agrada el desorden dentro de su casa. Vuelvo a repetir, la cosa se nos ha puesto más difícil. Porque si nosotros somos la casa de Dios, en todo momento tenemos que mostrar reverencia para con Dios. Ahora la cosa se nos ha puesto más difícil porque nosotros ya no vamos a un sitio donde Dios habita, porque Dios habita en nosotros y Él quiere reverencia en todo momento. La casa de Dios hay que respetarla. Ciertamente, este lugar donde estamos ahorita no es el lugar que Dios tiene preparado para Torrefuerte. Yo sé que usted lo sabe, yo sé que usted cree y espera con fe que este no es el lugar que Dios tiene preparado para Torrefuerte. Pero es un lugar que se ha consagrado en oración.
No importa lo que pasa en este lugar cuando nosotros no estamos aquí. Importa qué es lo que pasa en este lugar cuando usted y yo estamos aquí. ¿Qué es lo que usted y yo estamos haciendo en este lugar cuando nos reunimos en este lugar? Entonces, tenemos que respetar antes, durante y después del servicio. Es que ya terminó el culto, ahorita se vale hacer de todo. No, porque cuando se hace la oración final y se dice amén, no es que Dios inmediatamente se va. No, porque Él mora dentro de nosotros. Él está con nosotros. Él está aquí dándose cuenta de todo lo que nosotros hacemos. Y yo me pongo a pensar, ¿qué pensará nuestro Dios cuando ve tanto desorden en este lugar? Y no hablo solamente de este lugar, hablo a manera general, porque hay muchas iglesias donde se da mucho desorden con los niños. Pero yo me pongo a pensar que, ¿qué dirá Dios? ¿Será que Dios dice, acabo de bendecir a mi pueblo? He derramado una gran bendición sobre mi pueblo y ya andan haciendo un gran relajo, ya andan haciendo un gran desorden. ¿Qué pensará Dios de nosotros? Entonces, Dios es un Dios de orden, y orden en todo tiempo, no es orden de momentos. Enséñele a sus hijos reverencia y respeto por la casa de Dios. Enséñele que aquí se viene a cantar, que aquí no se viene a dibujar. Enséñele que aquí se viene a adorar a Dios, no a estar molestando. Yo sé que a su hijo le va a entender porque su hijo es inteligente. Hay una edad donde es inevitable que los niños se duerman en la iglesia y es inevitable, no se puede evitar. Pero qué vergonzoso es ver durmiendo a un niño de 8 años, 10 años. Eso es penoso. Yo no sé si a los padres no les dará vergüenza, pero eso es penoso. ¿Por qué? Porque no se le ha enseñado al hijo. Mira, hijo, cuando están las alabanzas hay que aplaudir. Y sabe que yo he visto, porque he visto las transmisiones, y hay jóvenes que no sé qué es lo que harán en el momento de las alabanzas, pero están, a veces con un dedo aplauden. Enséñele a su hijo a aplaudir, enséñele a su hijo a cantar, porque la responsabilidad es de los padres, no es del pastor. El pastor puede enseñar y puede educarnos y puede predicarnos, pero al final del día quienes van a dar cuentas por sus hijos son los padres. El pastor, aunque nos quiera salvar a todos, no lo va a poder hacer, porque la salvación es individual. Hijo, en el tiempo de la adoración hay que cerrar los ojos. Hay que enseñarle a los niños de que no son espectadores, que no vienen a una función de cine, que no vienen a un teatro, que vienen a adorar a un Dios que es santo, santo y 3 veces santo. Amén. Entonces, debemos enseñar a los niños a estar quietos y estar tranquilos y en silencio en la casa de Dios. Hace unos días platicábamos con Marlene, al respecto de Elías, de una ocasión donde la pastora estaba dando la clase bíblica y estaba hablando de la leche espiritual. Y el niño, cuando escuchó que se estaba hablando de leche, inmediatamente dice, leche. ¿Por qué? Porque está escuchando. Quizás no está entendiendo lo que se está explicando acá, pero está escuchando. Y esa enseñanza, esa palabra enseñada, se va atesorando y se va guardando en los corazones de ellos. Pero es deber de los padres educar a los niños. Enseña a los niños a ser reverentes en la casa de Dios. Cuide que los niños escuchen y aprendan a ser reverentes estando dentro del templo. No los saque de aquí, no los deje en casa. Mejor enséñeles a respetar el templo de Dios. Gloria a Dios. Mateo 19:14 dice, dejad a los niños venir a mí
y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Pero eso no quiere decir dejen a los niños hacer lo que les dé la gana. No, de ninguna manera. Enséñenle a sus hijos que este lugar es santísimo porque ha sido consagrado para Dios. Como les decía, no es que este lugar en sí sea santo, sino que se hace santo porque Dios está aquí, Dios es un Dios santo y porque nosotros somos un pueblo santo. Pero este lugar acá arriba es el lugar santísimo. Es el lugar donde no cualquiera puede subir. Es el altar que ha sido consagrado para Dios. El altar no es para andar corriendo o brincando. El altar no es para hacer lo que se nos da la gana. ¿Por qué hoy día tenemos jóvenes y aún adultos que no tienen respeto por este lugar? Porque desde niños no se les ha enseñado que este lugar es santísimo y que aquí no se puede subir a hacer desorden. No importa que el culto no haya empezado, no importa que el culto haya terminado, debe de haber un respeto, debe haber una reverencia por la casa del Señor. El altar hay que respetarlo, porque si no se respeta, si no se empieza a respetar desde los niños, entonces que suba todo el que quiere. Yo sé que nuestro pastor jamás permitiría, sabiendo él, que una persona suba estando en pecado, estando en fornicación, estando en adulterio. Yo sé que él no lo permitiría si él tiene el conocimiento. Pero hay que enseñarle a los niños desde temprana edad. ¿Por qué? Porque Dios es santo y demanda santidad de su pueblo. Igual todos los músicos y todos los que son del grupo, todos los que pasamos a este lugar santísimo, ellos tienen que saber y nosotros tenemos que saber que los instrumentos y que todo el equipo ha sido consagrado para Dios. Que no pueden andar tirando los cables, que no pueden andar golpeando las bocinas, tirando los micrófonos. Ellos saben que hay que respetar. Y si no lo saben, pues hoy se están enterando. Que todo lo que ha sido consagrado para Dios hay que respetarlo. Yo estoy realmente segura que si alguien viniera y le dijera al pastor, pastor, présteme los aparatos porque quiero hacer una disco, una fiesta mundana, jamás sobre mi cadáver, diría el pastor. ¿Por qué? Porque ha sido consagrado para Dios. Entonces Dios es santo, Él es celoso y Él demanda santidad de su pueblo. Todo ha sido consagrado para Dios, los aparatos, las sillas, el lugar, todo hay que respetarlo porque ha sido consagrado para nuestro Dios. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia del rey Belsasar, que fue nieto de Nabucodonosor, en el libro de Daniel 5. Dice que en una ocasión él profanó los utensilios que Nabucodonosor había tomado de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Él tomó los vasos y bebió vino en ellos, él con sus príncipes y con todas sus mujeres. Pero ¿qué pasó? En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de un hombre que escribió un texto en la pared. Y la traducción de esas palabras escritas en la pared, según la traducción que Dios le dio a Daniel en ese tiempo, es: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los persas. Y esa misma noche murió Belsasar. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios dejó, permitió o mató a este hombre? Porque profanó lo que había sido consagrado para la casa de Dios. ¿Cómo saldríamos nosotros si Dios nos pesara hoy en balanza? Si Él pesara nuestro comportamiento dentro de la casa de Dios, ¿cómo terminaría esa pesa? ¿Cuál sería el resultado final? ¿Será que el Señor dijera: buen siervo y fiel,
fuiste hallado íntegro, tu pesa es justa, tu pesa es cabal. ¿O será que Dios diría, he visto tus acciones dentro de la casa de Dios y fuiste hallado falto? Responda usted en su corazón. Entonces el Señor demanda santidad en lo que ha sido consagrado para Él. Y sabe algo, si hubo alguien que a mí en lo personal me enseñó el respeto por la casa de Dios, fue mi padre. Ese hombre es celoso y receloso por la casa de Dios. Jamás permitió que uno de nosotros siquiera nos sentáramos en las gradas que conducen para el altar. ¿Por qué? Porque es que aquí nosotros no nos podemos sentar como nos da la gana. No nos podemos sentar en donde queramos, porque es la casa de Dios que ha sido consagrada para Dios. Él jamás permitió desorden en la casa de Dios y siempre ha tratado de ir enseñando al pueblo a tener respeto y reverencia por la casa de Dios. ¿Qué le estamos enseñando nosotros a nuestros hijos? Enséñele respeto a sus hijos para que nadie más le vaya a enseñar. Porque si alguien más le enseña respeto a sus hijos, yo le aseguro que a usted no le va a gustar. Entonces usted como padre, enséñele a sus hijos a respetar a Dios. Y sabe que él era tan celoso por lo que ha sido consagrado para Dios, que cuando mis hermanos son músicos de la iglesia, y cuando uno de ellos dejaba caer un cable por error o por distracción o lo dejaba caer, les pegaba una santa regañada que ustedes ni se imaginan. Porque él decía, es un cable, sí, es un cable cualquiera para ustedes, pero es un cable que se compró con dinero de la ofrenda, que ha sido consagrado para Dios y que ustedes tienen que respetar. Él enseñó orden. ¿Qué estamos enseñándole nosotros a nuestros hijos? A los niños, desde que empiezan a dar sus primeros pasos, se les debe enseñar que a este lugar no deben subirse, porque no ha llegado el momento que es el indicado para que ellos suban a este lugar es cuando están bautizados, cuando van a desempeñar un privilegio y que lo van a hacer decentemente y en orden, como dice la palabra del Señor. Entonces, tratemos de tener orden y reverencia en la casa de Dios. Se ve horrible, se ve muy mal que los niños hagan desorden en este lugar. Y si se ve mal en los niños, ¿cuánto más en los jóvenes? ¿Cuánto más en los adultos? El Señor demanda santidad de su pueblo. La santidad que Dios demanda no es solo en nuestro vestuario, no es solo en nuestro vocabulario. La santidad que Dios demanda de sus hijos es en todo, en nuestras actitudes dentro y fuera de la casa de Dios. Porque si dice la palabra del Señor que usted y yo somos nación santa, entonces comportémonos como tal. Gloria a Dios. Porque si la Biblia enfatiza que sin santidad nadie verá al Señor, eso quiere decir que la santidad lo es todo. Si respetamos un juzgado, una oficina de policías, ¿cuánto más deberíamos respetar la casa del Rey de Reyes y Señor de Señores? Yo sé que usted en un lugar de esos, usted no se va a poner a hacer desorden, porque sabe que lo meten preso en ese momento. Pero si respetamos un lugar terrenal, ¿cuánto más no deberíamos de respetar este lugar que es casa del Señor? Entonces nosotros debemos comportarnos bien. Si nos comportamos bien en una cita de migración, en la casa del vecino, ¿cómo no hacerlo en la casa de Dios? Salomón dice, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Y quiero dejar esta enseñanza acá porque ya no hay más tiempo, pero quiero dejar esto en sus corazones. Guardemos el respeto y la reverencia por la casa de Dios. Es una enseñanza muy larga, pero yo sé que si usted atesora en su corazón el guardar reverencia en la casa de Dios, desde mañana
nuestro comportamiento va a ser otro en la casa del Señor. Guarda tus pies cuando te acerques a la casa del Señor, dice Salomón. Que Dios les bendiga a todos de una manera muy especial y cedo el tiempo a nuestro pastor.